Hola, muy buenos días. Soy Mario Maldonado. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y le voy a tener la información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. Tal y como lo había adelantado el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una iniciativa cuyo objetivo es promover la paz en el mundo y frenar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esta propuesta contempla la participación de diversos jefes de Estado, de gobierno y de religiosos, como el primer ministro indio, el Papa Francisco. Sin embargo, el gobierno ucraniano ya había mostrado su descontento ante esta iniciativa, argumentando que el presidente López Obrador solo usa el tema de la guerra a su conveniencia. Este mensaje que dio el 16 de septiembre el presidente López Obrador cambió el mensaje de fijar postura con respecto a la soberanía de México, de Estados Unidos y lo que sucede en el TEMEC por la política energética. El presidente decidió ya no dar ese discurso y mejor habló de la paz mundial y mandó algunos mensajes a Ucrania y a Rusia, pero le respondió uno de los asesores del presidente ucraniano Zelensky y bueno, pues ahí se generó todo un problema. Tuvo que ir el canciller Marcelo Ebrard, ahora sí, hacer esta formalidad a la Organización de las Naciones Unidas y ya veremos cómo avanza este tema, pero anda muy movidito el canciller Marcelo Ebrard en el mundo con varias de los atendiendo pendientes que el presidente López Obrador no puede ir o de plano no le gusta ir, pero mientras en la ciudad y en el país le están cumpliendo el mandado las otras dos corcholatas a Marcelo Ebrard. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. El Consejo de Seguridad, hay que decirlo, no ha podido cumplir con el mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, al no haber conseguido prevenir la guerra, ni tampoco tomado las medidas que pongan un alto a la agresión armada. Menos aún ha logrado encaminar proceso diplomático alguno para buscar una solución por la vía del diálogo y la negociación. Por tales razones, el presidente de México, el licenciado López Obrador, consciente de la responsabilidad individual y colectiva que tenemos, propone que una comitiva o caucus de jefes de Estado y de Gobierno aliente y acompañe los esfuerzos del secretario general para promover medidas de fomento de la confianza hoy perdida entre la Federación Rusa y Ucrania, que permitan generar las condiciones tan pronto sea posible para acercar a las partes a los mecanismos de solución pacífica de las controversias que señala la Carta de las Naciones Unidas. Fue con estas palabras como el canciller de México, Marcelo Ebrard, presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la propuesta de paz impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca, ya le decía, frenar la guerra entre Rusia y Ucrania. En esta primera participación en la Asamblea General de la ONU, Marcelo Ebrard cuestionó el poco trabajo y compromiso de este organismo para mantener un canal diplomático entre todos los miembros de la organización, pues muy en la línea y en la retórica del propio presidente López Obrador, que ha criticado a la ONU pues muchas veces. Hay que señalar que esta propuesta del presidente López Obrador que llevó Ebrard allá a la ONU contempla la creación de una comitiva diplomática que estaría integrada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el Papa Francisco, entre otros líderes mundiales, pero bueno, propuso el presidente López Obrador en principio a estos tres líderes, pues ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto de esta invitación que está haciendo el presidente López Obrador para que se conforme este consejo. Y es que, mire, a decir del canciller Marcelo Ebrard, esta propuesta se da luego de que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha ocasionado un fuerte golpe a la economía mundial, llevando los precios, la inflación, los precios de las materias primas, de los alimentos, de los energéticos, pues a números no vistos en México
padecemos ese problema de la inflación y de los precios. Hay un rezago también en la producción de fertilizantes y alimentos y pues todo esto de alguna manera ha sido causado de forma directa o indirecta por la crisis que sucede en Ucrania y la incertidumbre y volatilidad que ha generado esto en los mercados mundiales. Tras presentar esta propuesta, Marcelo Ebrard sostuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Ya le decía, fue uno de los asesores del presidente Zelensky, el presidente ucraniano, quien criticó en su cuenta de Twitter este mensaje de paz supuestamente que dio el presidente López Obrador. Más bien, lo que le dijo claramente este asesor es que estaba del lado de Rusia y que no le interesaba al presidente mexicano realmente la paz o que pues se dejaran de invadir a los ucranianos, el ejército ruso. Y bueno, pues ahora se reunió ya el presidente Marcelo Ebrard con el secretario, con su homólogo ucraniano, el secretario de Relaciones Exteriores, quien extendió su agradecimiento al gobierno de México por el esfuerzo y trabajo para llevar esta propuesta de paz a la ONU. Fue más diplomático el funcionario del gobierno ucraniano que lo que fue cercano a Zelensky, este advisor que tiene el presidente Zelensky. Sin embargo, hace unos días, Mijailo Podolyak, el asesor, le decía, del presidente Volodymyr Zelensky, calificó la propuesta del presidente López Obrador como un plan en beneficio de Rusia y señaló al presidente de usar este tema de la guerra para su propia conveniencia tras el mensaje de paz que emitió el presidente el pasado 16 de septiembre. Ahí está el tuit que puso este asesor del presidente López Obrador, del presidente ruso Zelensky. Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania. La política es el único instrumento que tenemos para evitar la guerra. Sin embargo, grupos de interés situados en posiciones de poder gubernamental o económico se esmeran en conducir la política hacia el conflicto armado sin que les importe el sufrimiento que infligen a la humanidad ni el daño que causan a la estabilidad de las naciones y al bienestar de las sociedades. Ante estos señalamientos, la respuesta del presidente López Obrador, ya le decía, pues no se hizo esperar. Después de que emitió este discurso, vino la respuesta de este personaje cercano a Zelensky y bueno, pues le devolvió también la respuesta al presidente López Obrador. Dijo que pues está siendo distorsionada y descalificada pues el discurso que pronunció por quienes buscan defender sus propios intereses. El presidente mexicano recordó que la lucha por salvar vidas y evitar sufrimiento es deber de todos los gobiernos del mundo. Como lo ha dicho el señor secretario general, es tiempo de actuar, comprometerse con la paz. Resignarse a la guerra es siempre ir al precipicio. El canciller mexicano Marcelo Ebrard pues anda muy oficioso haciendo los trabajos que debería hacer quizá el presidente López Obrador, porque además él es el que le instruye que vaya en su representación, como ya lo vimos hace unos días en los funerales de la reina Isabel II allá en Gran Bretaña, tomándose selfies con su esposo, el canciller Marcelo Ebrard, y ahora pues viajó a París, a la sede de la ONU, para pues llevar este mensaje, que fue más o menos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el discurso del 16 de septiembre, este mensaje de paz mundial, enfocándose en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Parece ser que no va a tener mucho eco estos tres invitados líderes mundiales, el presidente de la India, el Papa Francisco y el titular de la ONU, pues no ha hecho mucho eco esta propuesta del presidente López Obrador, porque quizás este hubiera sido el camino conducente, no en un discurso a propósito
de la celebración de la independencia de México, donde pues usó, digamos, toda esta atención que tenía en el país para mandar este mensaje de paz. Quizá lo conducente hubiera sido llevarlo primero a la ONU, como lo hizo el canciller Marcelo Ebrard, y después quizá hablar de eso. No sé si el momento más idóneo fue en el mensaje de celebración de la independencia de México, pero bueno, el presidente López Obrador toma sus decisiones y mientras tanto, mientras eso sucede con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que anda de viaje haciendo estas, en representación del presidente López Obrador, porque eso ha dicho el propio presidente, a pesar de que lo han criticado, como la selfie que se tomó en el funeral de la reina Isabel II, pues lo cierto es que aquí en México las otras dos corcholatas del presidente López Obrador, que son claramente la jefa de la capital, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues andan en los consejos nacionales de Morena, en los mítines, haciendo campaña, operando políticamente en el Congreso, el caso de Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard, pues un poco perdido allá, o más bien atendiendo pues lo que sí debe de ser, que es su labor como secretario de Relaciones Exteriores. En fin, lo que haga o deje de hacer cualquiera de estas tres corcholatas que ya oficialmente lanzó al ruedo el presidente López Obrador, siempre van a ser motivo de conversación. Es momento de conocer la información más importante